¿Cómo se llama el fenómeno por el cual la luz se concentra o se dispersa al pasar por una lente? Refracción. ¿En qué partes de un imán el campo magnético es más intenso? En los polos norte y sur. ¿Por qué los gases se mezclan bien entre sí? Por el rápido movimiento de sus partículas. ¿Cuáles son las células principales que constituyen el cerebro? Las neuronas. ¿Por qué, cuando se colocan dos espejos uno frente al otro, se forma una imagen que se repite aparentemente sin fin? Porque la reflexión se repite muchas veces. ¿Por qué la luz se desvía al pasar a través de una lente? Porque su velocidad cambia. Cuando las rocas se alteran y se descomponen por meteorización, ¿qué recurso importante se genera? El suelo. ¿Qué estructura del cerebro controla muchas respuestas inconscientes como la respiración y los latidos del corazón? El bulbo raquídeo. En un teléfono de vasos de papel, ¿cuál es el medio por el que se transmite el sonido? Hilo. ¿Qué sucede si se corta un imán por la mitad? Cada parte tiene un polo norte y un polo sur. En las células animales, ¿cómo se llama el orgánulo celular que produce energía? Mitocondria. En las hojas de las plantas, ¿cómo se llaman los orificios por donde ocurre el intercambio de gases? Estomas. ¿Qué determina el tipo de grupo sanguíneo en una persona? Los antígenos. En el tallo de las plantas, ¿cómo se llama el tejido que transporta el agua? Xilema. ¿Dónde se producen las enzimas digestivas que hay en la boca? En las glándulas salivales. ¿Cuál es el gas que ocupa la mayor proporción en el aire? Nitrógeno. ¿Qué ion está presente de forma común en todas las disoluciones ácidas? Ion hidrógeno. ¿Qué sustancia absorbe bien la humedad del aire? Cloruro de calcio. Al verter agua caliente en una botella de plástico, cerrarla y dejarla enfriar, la botella se deforma hacia adentro. ¿Con qué está relacionado este fenómeno? Presión atmosférica. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que los cristales de yodo, al calentarse, se transforman en un gas violeta? Sublimación. ¿Qué tipo de sustancia vuelve azul el papel de tornasol? Sustancia básica. ¿Con qué sustancia está relacionado el hecho de que una persona flote fácilmente en el mar muerto? Cloruro de sodio. ¿Cómo se llama la capa sólida más externa de la Tierra? Corteza terrestre. ¿Cómo se llama el aparato que mide la intensidad de los terremotos? Sismógrafo. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? El Sol. Dentro del sistema solar, ¿qué planeta tiene la mayor cantidad de satélites? Saturno. ¿De aproximadamente cuántos días es el periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra?
29 días. Antes de que llueva, ¿cómo se llama el fenómeno en el que pequeñas gotas de agua dentro de la nube se unen entre sí? Coalescencia. En el sistema solar, ¿cuál es el planeta con la presión atmosférica más alta? Venus. ¿Cómo se llaman las manchas oscuras que se observan en la superficie del Sol? Manchas solares. ¿Cuáles son los tres colores primarios de la luz? Rojo, verde y azul. ¿Cómo se llama el espacio alrededor de un imán en el que actúa su fuerza? Campo magnético. Cuando se aplica una fuerza a un objeto y luego se retira, ¿cómo se llama la propiedad por la que recupera su forma original? Elasticidad. ¿Qué se genera cuando circula corriente por una bobina arrollada sobre un núcleo de hierro? Un electroimán. Cuando la luz rebota en un espejo, ¿cómo se llama este fenómeno? Reflexión. Cuando el sonido se propaga a través del aire, ¿qué cambios se producen en el estado del aire? Compresiones y expansiones. ¿Cómo se llama un cable hecho de un material que conduce la electricidad? Conductor. Si se coloca una brújula cerca de un cable eléctrico, ¿qué le ocurre a la aguja? Gira. ¿Cómo se llaman los patrones de colores de arcoíris que se forman por la interferencia de la luz? Franjas de interferencia. ¿Cómo se llama el movimiento de vaivén de un peso colgado de un muelle? Oscilación armónica simple. Si se invierte la dirección de la corriente eléctrica, ¿qué ocurre con el campo magnético? Se invierte. Cuando la luz pasa del agua al aire, ¿qué ocurre con el ángulo de refracción? Aumenta. Comparado con el objeto real, ¿cómo es el tamaño de la imagen en un espejo plano? Es igual. Cuando aumenta el área de contacto entre dos objetos, ¿qué ocurre con la fuerza de fricción entre ellos? Aumenta. ¿Cómo se llama una combinación de dos o más sustancias puras diferentes? Mezcla. ¿Qué tipo de disolución se vuelve roja al añadirle fenolftaleína? Disolución básica. ¿Qué vasos sanguíneos transportan la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo? Arterias. ¿Qué órgano de la planta absorbe el agua? La raíz. ¿Qué células de la sangre se encargan de la defensa inmunitaria? Glóbulos blancos. ¿Por qué los osos hibernan durante el invierno? Para evitar la falta de energía en invierno. ¿Cuál es la unidad estructural básica de los seres vivos? La célula. ¿En qué órgano se producen muchas de las enzimas que ayudan al proceso de digestión? En el páncreas. ¿Por qué motivo la superficie de Marte se ve de color rojo? Ojido de hierro. ¿Qué cubre aproximadamente el 70% de la superficie terrestre?
Agua. ¿Cómo se llama el material acumulado formado por partículas pequeñas de roca que se han descompuesto por meteorización y erosión? Sedimentos. ¿Cómo se llama la capa más interna del interior de la Tierra? Núcleo interno. ¿Qué gas es imprescindible para que tenga lugar una reacción de combustión? Oxígeno. Entre las formas alotrópicas del carbono, ¿cuál se utiliza en las minas de lápiz? Grafito. ¿Cuál es el valor del pH del agua pura? 7. ¿Cuál es la unidad más pequeña de toda materia? Átomo. En las células vegetales, ¿en qué orgánulo tiene lugar la fotosíntesis? Cloroplasto. En las hojas de las plantas, ¿qué estructura es responsable del intercambio de gases? Estomas. ¿Cuál es el componente principal de la membrana celular? Fosfolípidos. En el tallo de las plantas, ¿qué tejido transporta el agua? Xilema. En el proceso digestivo humano, ¿qué enzima inicia la degradación de los carbohidratos? Amilasa. Durante el desarrollo de los vertebrados, ¿de cuál de las tres capas germinales se originan los músculos y los huesos? Mesodermo. En el ojo humano, ¿qué estructura refracta la luz y enfoca la imagen? Cristalino. ¿Cómo se llama la roca que se forma cuando otra roca se transforma por efecto del calor y la presión? Roca metamórfica. En el hemisferio norte, ¿hacia qué lado giran los tifones? En sentido antihorario. ¿Cuál es la capa del interior de la Tierra que ocupa el mayor volumen? Mentel. ¿Con qué problema ambiental está relacionado el fenómeno del aumento del nivel del mar debido al deshielo de los glaciares? Calentamiento global. ¿Cuál es el planeta con mayor masa en el sistema solar? Júpiter. Cuando la luz atraviesa un prisma y se separa en varios colores, ¿cómo se llama este fenómeno? Dispersión. ¿Qué describe el efecto Doppler? Un cambio de frecuencia según la dirección del movimiento. ¿Cómo se produce el fenómeno de la inducción electrostática? Por la redistribución de carga cuando un cuerpo cargado se acerca. Cuando se conectan resistencias en serie en un circuito eléctrico, ¿cómo queda la resistencia total? Es la suma de cada resistencia. ¿Qué establece la primera ley de la termodinámica? La conservación de la energía. ¿De qué depende el índice de refracción de un medio? De la velocidad de la luz en el medio. En la inducción electromagnética, ¿de qué depende la magnitud de la fuerza electromotriz inducida? De la rapidez de cambio del flujo magnético. ¿Cuál es el factor principal que provoca la circulación del agua de mar? El viento y las diferencias de densidad. ¿Cuál es la fuente de energía del Sol?
Fusión nuclear. ¿A qué se debe que la superficie de Marte se vea de color rojo? Óxido de hierro. El fenómeno del Niño con el cambio de temperatura de qué océano está relacionado. El Océano Pacífico. ¿Cuál es la causa principal del fenómeno de las mareas observado en la Tierra? La fuerza gravitatoria de la Luna. ¿Qué característica presenta el ojo de un tifón? Es claro y tranquilo. ¿Cómo se llama la capa en la que cambia la temperatura del agua según la profundidad del mar? Termoclina. ¿En qué región se forman principalmente los tornados? En el centro de Estados Unidos. ¿Cuáles son los tres colores primarios de la luz? Rojo, verde y azul. ¿Qué explica la primera ley del movimiento de Newton? La ley de la inercia. ¿Qué científico fue el primero en descubrir los genes? Gregor Johann Mendel. ¿Qué orgánulo celular realiza la fotosíntesis? El cloroplasto. ¿Qué ley describe la relación entre la variación de longitud de un muelle y la fuerza aplicada? La ley de Hooke. ¿Qué científico estudió los cambios de la presión atmosférica e inventó el barómetro de mercurio? Torricelli. ¿Qué científico descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética? Faraday. En el movimiento de un péndulo, ¿qué es lo que más influye en el período de oscilación? La longitud del péndulo. ¿Cómo es la rapidez de un objeto que realiza un movimiento circular uniforme? Permanece constante. En un movimiento circular uniforme, ¿hacia dónde se dirige la fuerza centrípeta? Hacia el centro del círculo. ¿Por qué las gotas de lluvia que caen del cielo llegan a moverse a una velocidad constante? Porque la resistencia del aire y la gravedad están en equilibrio. Entre los sólidos, líquidos y gases, ¿en cuál de ellos se propaga el sonido más rápido? En los sólidos. Para que circule corriente eléctrica, ¿en qué estado debe estar el circuito? Debe estar cerrado. ¿Por qué materiales como el caucho o el vidrio no conducen la electricidad? Porque no tienen electrones libres. En el límite donde chocan una placa continental y una placa oceánica, ¿qué tipo de relieve se forma principalmente? Fosas oceánicas o cordilleras de plegamiento. En una granja inteligente, ¿qué tecnología se utiliza para gestionar automáticamente el crecimiento de las plantas? Automatización basada en sensores. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual la temperatura media de la Tierra aumenta progresivamente? Calentamiento global. ¿Cuáles son las dos tecnologías fundamentales que se utilizan de forma imprescindible en el funcionamiento de los coches autónomos y de los drones? Sensores e inteligencia artificial. Para inducir una respuesta inmunitaria, ¿en qué forma se elaboran principalmente las vacunas? Patógenos atenuados o inactivados. ¿Qué planeta recorre la órbita más cercana a la órbita de la Tierra?
Venus. ¿A qué sistema de órganos pertenece el cerebro? Al sistema nervioso. ¿Qué función tiene el nervio motor? Transmitir las órdenes a los músculos. ¿Cuáles son los órganos centrales que regulan la respuesta a los estímulos? El cerebro y la médula espinal. ¿Por qué partículas está formado un átomo? Electrones, protones y neutrones. ¿Qué carga eléctrica tienen los protones? Carga positiva. ¿A qué sistema de órganos pertenece el corazón? Sistema circulatorio. ¿Con qué forma se agrupan las estrellas en un cúmulo globular? Con forma de esfera. ¿Por qué el cuerpo se inclina hacia adelante cuando se pisan los frenos de un coche? Por la inercia. Cuando hay un libro sobre la mesa, ¿qué dos fuerzas están en equilibrio? La gravedad y la fuerza de soporte. La corriente que se dice que va del polo positivo al negativo, ¿en qué dirección real circulan los electrones? En la dirección opuesta a la de los electrones. ¿Qué efecto se produce al introducir un núcleo de hierro en una bobina por la que pasa corriente? Que el electroimán se hace más fuerte. ¿Qué significa la huella de carbono? La cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por una persona. ¿Por qué se calienta una manta eléctrica? Por el calor producido por la resistencia. ¿Qué tipo de órbita siguen los cometas? Órbitas largas y elípticas. ¿En qué parte del cerebro se procesa principalmente la información visual? Lóbulo occipital. ¿Qué dispositivo ayuda a que un robot realice movimientos precisos? Unidad de control. Cuando un robot se mueve, ¿qué componente se encarga de cambiar la dirección del movimiento? Servomotor. ¿Qué dispositivo permite a un robot recordar el orden de las tareas que debe realizar? Memoria. ¿En qué influye el número de electrones de la capa más externa? En las propiedades químicas. ¿Por qué ayudan los dispositivos vestibles en el cuidado de la salud? Porque proporcionan datos en tiempo real. ¿Cuál es un ejemplo del uso de la tecnología vestible en los hospitales? Monitorizar el estado de los pacientes. Si las emociones se regulan bien, ¿qué capacidad mejora? La interacción social. En el futuro, ¿qué ocurrirá entre la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea? Colisionarán y se fusionarán. ¿Por qué se forman las sombras? Porque la luz viaja en línea recta. ¿En qué se diferencia un electroimán de un imán permanente? En que su fuerza magnética se puede regular. ¿Qué método se puede usar para hacer más fuerte un electroimán? Aumentar el número de espiras de la bobina. ¿Qué relación hay entre la intensidad de la corriente y la fuerza magnética? Es proporcional a la intensidad.
¿Cuál es la función principal de los riñones? Eliminar desechos. ¿De qué manera cooperan el sistema respiratorio y el sistema circulatorio? En el transporte de oxígeno. En el proceso en el que un estímulo provoca una respuesta, ¿qué dos sistemas corporales participan? El sistema nervioso y el sistema muscular. ¿Por qué ley física es necesario usar el cinturón de seguridad? Por la ley de inercia. ¿Por qué los robots de exploración espacial pueden funcionar a grandes distancias? Gracias a la tecnología de control remoto. ¿Por qué un reloj inteligente puede medir la frecuencia cardíaca? Porque utiliza sensores ópticos. ¿Qué dos órganos componen el sistema nervioso central? El cerebro y la médula espinal. ¿Qué función necesita un robot para esquivar objetos o cambiar de dirección? La evasión de obstáculos. Si observamos nuestra galaxia de lado, ¿qué aspecto tiene? Una forma de disco aplanado. ¿En cuál estado de la materia es más rápida la velocidad del sonido? En el estado sólido. En el espectro electromagnético, ¿qué tipo de luz tiene longitud de onda más corta que la luz visible? La radiación ultravioleta. ¿Qué elemento metálico precioso tiene una alta conductividad eléctrica? La plata. En la clasificación biológica, ¿cuál es la categoría situada por encima del género? Familia. ¿Cuál es la sigla de la temperatura media de la superficie del mar que se usa como indicador del calentamiento superficial? SST. ¿Cómo se llama el tipo de pila que suministra una corriente constante? Pila de corriente continua. ¿Cuál es la sigla de la demanda química de oxígeno que se utiliza como indicador de contaminación del agua? COD. ¿Qué gas tóxico se genera cuando carbohidratos y grasas se queman de manera incompleta? Monóxido de carbono. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual el ancho de línea de los circuitos de la CPU de un ordenador se reduce hasta la escala de nanómetros? Proceso de fabricación a escala nanométrica. ¿Cómo se llama el tipo de galaxia en la que, al colisionar, se dispara la formación de estrellas? Galaxia de Starburst. ¿Cómo se llaman las rocas de la superficie terrestre que se han recristalizado bajo alta temperatura y presión? Rocas metamórficas. ¿Cómo se llama la técnica que perfora núcleos profundos de hielo en las regiones polares para estudiar la composición de la atmósfera pasada? Perforación de testigos de hielo. En termodinámica, ¿cómo se llama la ley que establece que la entropía se vuelve cero a temperatura de cero absoluto? Tercera ley de la termodinámica. ¿Cómo se llama el orgánulo del citoplasma que se encarga de empaquetar y transportar proteínas? Aparato de Golgi. ¿A cuántos grados Celsius hierve el agua a presión atmosférica estándar? 100 grados Celsius. En los pulmones, ¿cómo se llaman las pequeñas cavidades donde tiene lugar el intercambio gaseoso? Alvéolos.
¿Qué número de ley de Newton explica la acción y la reacción? Tercera ley. ¿Qué indica el índice de protección solar SPF? El factor de aumento del tiempo de bloqueo de la radiación UVB. ¿Cuáles son los 3 elementos necesarios para que las plantas realicen la fotosíntesis? Luz, agua y dióxido de carbono. ¿Qué gas constituye el mayor porcentaje del aire en la atmósfera terrestre? Nitrógeno. ¿Cuál es el componente principal del hielo seco? Dióxido de carbono. ¿Cómo se llama la reacción en la que un ácido y una base reaccionan para formar agua y una sal? Reacción de neutralización. ¿Cómo se llama la sustancia pura formada solo por átomos de un mismo tipo? Elemento. ¿Cómo se llama la partícula que adquiere carga eléctrica cuando un átomo pierde o gana electrones? Ión. Organismos como los mohos y los hongos, ¿qué papel desempeñan en un ecosistema? Descomponedores. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que una sustancia sólida pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido? Sublimación. ¿Cómo se llama el enorme conjunto de estrellas agrupadas en el espacio? Galaxia. En el proceso de respiración, ¿cómo se llama la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno? Hemoglobina. Cuando una onda encuentra un obstáculo, ¿cómo se llama el fenómeno por el que se propaga más allá de él y llega a la región situada detrás? Difracción. ¿Cómo se llaman dos o más individuos genéticamente idénticos que se desarrollan a partir de un solo cigoto? Gemelos monocigóticos. ¿Cómo se llama el metal que pierde fácilmente electrones y forma cationes? Metal activo. ¿Por qué sudamos cuando tenemos calor? Para regular la temperatura corporal. ¿Cuál es la causa principal de la circulación de las rocas en el ciclo litológico? Movimiento de las placas y meteorización. Cuando un músculo recibe una orden y se mueve, es gracias a la acción de ¿qué tipo de nervio? Nervio motor. ¿De cuántos años luz es aproximadamente el diámetro de nuestra galaxia? $100.000 años luz. ¿Por qué en las galaxias con muchas estrellas también se forman muchas estrellas nuevas? Porque son ricas en nebulosas. ¿Qué ácido nucleico contiene la información genética de los seres vivos? ADN. Entre las células vegetales y las células animales, ¿cuáles tienen pared celular? Las células vegetales. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas liberan agua a la atmósfera a través de los estomas? Transpiración. Dentro del relieve del fondo oceánico, ¿cómo se llama la zona más profunda? Fosa oceánica. ¿Cómo se llama la propiedad física que dificulta el flujo de carga eléctrica? Resistencia. ¿Cómo se llaman los animales que mantienen su temperatura corporal aproximadamente constante?
Animales de sangre caliente. ¿Aproximadamente cuántas veces late el corazón humano en un día? Aproximadamente 100.000 veces. ¿Cómo se llama la estructura del ADN? Doble hélice. ¿Cómo se llama la respiración que realizan las plantas durante la noche? Respiración celular. Si el protón tiene carga positiva, ¿qué carga tiene el electrón? Carga negativa. ¿Cómo se llama la superficie límite de un agujero negro? Horizonte de sucesos. ¿Cómo se llama la fase de una estrella que es mucho más grande y brillante que el Sol? Gigante o supergigante. Cuando la luz se refracta al pasar de un medio rápido a uno lento, ¿cómo cambia su dirección? Su dirección se acerca a la normal de la superficie de separación. ¿Qué planta utilizó Mendel en sus experimentos? El guisante. ¿Cuál es el metal más abundante en la Tierra? El hierro. ¿Qué científico propuso por primera vez el desplazamiento de los continentes terrestres? Alfred Wegener. Aproximadamente, ¿cuántos músculos hay en el cuerpo humano? Más de unos 600. En una reacción de oxidación, ¿cómo se llama la sustancia que pierde electrones? Agente reductor. Después de la explosión de una estrella, ¿cómo se llama la estrella de neutrones que gira muy rápidamente? Pulsar. Cuando se replica el ADN, ¿qué enzima sintetiza la nueva cadena? ADN polimerasa. En el universo, ¿qué tipo de astro es el imán más potente? Magnetar. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus conocimientos científicos en los comentarios. Sus me gusta y suscripciones nos ayudan a crear más cuestionarios de ciencia.